Ahora sí lo invitamos a Juan Lafontaine a que nos presente sus puntos de vista como criador y su participación en la prueba que se efectuó en Anguil. Muy bien, buenas tardes. Bueno, mi agradecimiento a los organizadores por poder expresar el punto de vista del creador, el punto de vista del cabañero ante esta novedad que estamos viviendo. En primer lugar, quiero destacar, aquí está el logo CREA, debería estar el logo de INTA y de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Quiero destacar la construcción interinstitucional, es decir, tenemos un país con escasos recursos, terminemos con esa idea del país rico. Cuando tenemos que hablar de investigación, los recursos son escasísimos. El presupuesto de INTA, como de otras instituciones, está fuertemente influido por el factor humano, por los sueldos del personal, etc. Entonces tenemos que potenciar nuestros recursos. ¿Cómo? Recurriendo al trabajo grupal que se habló esta mañana, la asociación interinstitucional con objetivos concretos. Avanzamos, acá estamos, en este gráfico que vimos también en la presentación de Aníbal, está la relación entre el aumento de peso vivo y el peso de los animales. Y desde mi punto de vista está el corazón del problema de por qué se fracasó internacionalmente en progresar buscando eficiencia de conversión. Los aumentos, hay una parte de los animales de alto aumento diario de peso que por dilución de su costo de mantenimiento aparecen con buenas eficiencias de conversión. Pero al seleccionar por eficiencia de conversión con animales de alto aumento de peso y tenemos un R cuadrado que nos explica aquí que el 52% de las variaciones esperadas en aumento de peso de vivo están explicados por el peso de vivo de los animales, nos llevan a una trampa biológica. No vamos a avanzar en eficiencia porque cada vez vamos a tener animales más pesados que ganan sí más peso. En cambio, esta herramienta que ya en los años 60 fue propuesta por los primeros investigadores sobre el tema, nos saca de esa situación. Ya lo hemos visto, fue clarísimo. Aníbal, te felicito a los dos expositores, ¿no? Por la claridad, la simpleza con que bajaron a tierra un tema bastante complejo. En la siguiente vemos entonces la regresión entre consumo individual diario y aumento diario de peso. Recuerden que el gráfico es tridimensional, como lo mostró Munilla, ¿no? Está el peso metabólico como tercer eje, pero ya eso hace muy complejo la visualización. Como creador, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos que si nos podemos situar en un nivel de consumo, por ejemplo, de 10 kilos de materia seca por día, y tenemos una amplitud de aumento de peso desde 1.400 gramos por día a 1.700 gramos por día. Y eso es lo que precisa cualquier persona que conduce un proceso selectivo, variabilidad. Podemos, a igualdad de consumo, mejorar performance sin afectar eficiencia. Y el otro enfoque es, si nos situamos en la zona promedio de esos 1.600 gramos por día, vamos a ver que hay animales que están cerca de un consumo de 8 kilos diarios, mientras que otros están en la zona de 12 kilos por día. Entonces, para una misma ganancia, peso y aumento diario de peso, la amplitud y las posibilidades
progresar por selección son muy buenas. En este pequeño ejemplo de una pequeña y modesta prueba, como decías, Aníbal, ¿no? Pero es muy didáctico y muy esperanzador. Lo que sucede es que estos son valores fenotípicos y nosotros hemos aprendido a progresar con valores genéticos, con los DEPS o los EBB. Y generar esto, ya lo describió Sebastián, es muy complejo y muy costoso. Pero no imposible, simplemente difícil y requiere que este pequeño ejemplo de interacción institucional se multiplique y que requiere de una capacidad dirigencial para la toma de decisiones y el uso de los escasos recursos que el país maneja en estos temas. ¿Qué esperamos como creadores sobre el sistema de producción? Como les decía, leyendo el gráfico, podemos mejorar la productividad manteniendo los niveles de consumo sin alterar el biotipo en lo que hace a peso o tamaño adulto. Es importantísimo. Y a la misma productividad, con menores niveles de consumo, estamos aumentando la receptividad de nuestros recursos forrajeros o teniendo más eficiencia en los procesos de engorde a corral, que son mucho más significativos o más medibles y más espectaculares. También podemos esperar en el proceso de cría una mayor estabilidad ante los procesos de variación estacional de la oferta de forraje. ¿Sí? ¿Por qué no va a ser tan espectacular el tema de la receptividad? Bueno, porque hay mucha variabilidad natural de la productividad de nuestros recursos. Y por otro lado, hay muy poca medición, muy poca evaluación, muy poco ajuste de carga animal adecuada a nivel general. Entonces, detectar un 10% más o un 10% menos de requerimientos no va a ser una cosa fácilmente detectable en los sistemas extensivos pastoriles. Pero si yo puedo aumentar mi carga en un 10% a igualdad de otros resultados, es una ganancia neta, es un ahorro neto, es en mi margen bruto me va a aparecer una diferencia que cuando lo sigo avanzando en el análisis económico, a la hora de reinversión y reparto de utilidades, no sé si les suena, es muy significativo, porque es un 10% neto, no gasté más. Bueno, lo que les dije antes, y lo acabamos de ver en la exposición anterior, en el video, esto es muy significativo en sistemas intensivos. Cuanto más ajustada es muy obvio, ¿no? Cuanto más ajustado es la relación entre alimento-producto, hay una alta sensibilidad en los sistemas de engorda corral y un 10% puede significar el beneficio o el resultado negativo. Y por último, no es menor, hoy los que estuvimos a la mañana, la importancia que va tomando a nivel del comercio internacional el tema de huella de carbono, huella del agua, la huella ecológica en su conjunto. Y una reducción, una menor emisión de metano no es menor. 33% para una experiencia que nos presentaste, Aníbal, citando a Hegarty de 2007, 33% de reducción en gramos por día de menor emisión. Y cuando va a los por qué, es simplemente por menor consumo, porque creo que había un ligeramente superior por kilo de alimento el metano que se emitía, pero esta reducción del 33% en emisión diaria se debe solamente al menor consumo. Ahora vamos a una cosa práctica como creador, como Cabañero. ¿Qué enfoque le estamos dando a título personal? Pero creo que
casi todos en el CREA Cabaña estamos pensando más o menos lo mismo. Esta es una prueba costosa, son pocos animales que intervienen por cada cabaña y es muy importante la preselección de los animales a evaluar. Por la sencilla razón de que si tenemos la suerte que por azar vamos detectando animales de mayor eficiencia, vengan bien capacitados en el resto. A ver, Alfonso, balance. Que llevar candidatos a padres ya con una buena preselección, por genealogía, por DEP al nacer y DEP al destete, es decir, facilidad de parto y crecimiento hasta el destete, por lo menos, que es lo que tenemos, es lo único que tenemos al llegar a la prueba, y sí un examen precoz de sus genitales para después, en esta prueba que es muy integral y que vamos evaluando precocidad sexual bajo 3 aspectos, que es circunferencia escrotal, que es el dato clásico que va a DEP, análisis de calidad seminal en toros prepúberes y cómo van llegando a la pubertad, un complemento que todavía no lo hemos analizado a fondo, pero están los datos almacenados, que es el PLH, docilidad, muy importante, veíamos en los componentes que hacen al RFI como estrés por un lado y docilidad por el otro, como antagónicos, favoreciendo o desfavoreciendo la eficiencia de conversión. En este caso, este torito tenemos un ranking para cada carácter, estaba primero en circunferencia escrotal, tercero en área de ojo de bife, bueno, ahí están los datos. Es decir, tenía una serie de virtudes, menos 0,5 el DEP para peso al nacer, que está en el umbral, a nuestro entender, en toro de vaquillonas, en este caso, se destinó entonces a vacas de segundo servicio. Es decir, lo que les quiero mostrar es qué decisiones podemos tomar a partir de un dato fenotípico. Su RFI era solamente de menos 240, una cosa así, ¿no? Pero como decíamos con Aníbal, con solo evitar usar los animales de alto consumo, ya estamos haciendo un progreso. Y que seguramente va a ser, en una primera etapa, va a ser ese el camino. Por supuesto que los animales de alta eficiencia y con buena performance van a tener recolección de semen y mayor difusión. Este otro caso, un toro que tenía más rompecurvas, diría, menos 1,6 al peso al nacer, más 9,5 al destete, un buen crecimiento al pie de la madre, y estaba primero en el ranking de área de ojo de bife. No es un dato menor. Bien en testículos, tercio superior les decía que analizábamos calidad seminal con una fórmula de porcentaje de no retorno. Es un desarrollo teórico, pero útil para evaluar, para darle una expresión a la calidad seminal. Este toro fue a las vaquillonas de plantel de primer servicio. Y por último, un toro con del promedio para arriba, está en algo así como, 0,32, más 320 gramos por día, está cerca del promedio, con facilidad de parto, una conformación adecuada, y fue a rodeo general a vaquillonas de 15 meses. Es decir, un ejemplo de la toma de decisiones que podemos hacer quienes estamos participando en esto en una primera etapa. El camino que tenemos que seguir, es decir, como reflexiones generales, es, como veíamos la exposición de Sebastián Munilla, tenemos que llegar a una red nacional o algo parecido de estaciones de testaje que respondan a un mismo protocolo, que estén coordinadas y que
así como estos animales están señalando a sus padres como genéticamente, lo que vamos a buscar es que animales que se comportaron, hijos de animales con buen comportamiento, nos generen con descendencia a probar valores DEP, valores EBB para este carácter. Y esperamos que la genómica nos dé un buen aporte en un tema complejo y que va a ser difícil tener gran cantidad de datos de las distintas razas. Difícil y costoso. Bueno, la recomendación de concentrarse entonces cuando enviemos a pruebas de testaje en tratar de tener un buen balance de los demás caracteres para no gastar polvo en chemango, diría yo, ¿no? En el ejemplo del gráfico de los resultados de Anguille, tuvimos una gran dispersión. Fíjense si nosotros hubiéramos dicho, bueno, los animales de mejor RFI le sacamos semen y lo diseminamos por todo el país. Tuvimos 2 casos de -3. Uno, un pequeño animal de una raza, porque participaron 2 razas más, una compuesta de la Universidad de Córdoba y Murray Gray. Y cosa interesante, en pequeñas muestras de 3 animales tuvieron variabilidad, así como en Angus en 30 y tantos animales. Fíjense que los animales extremos, uno muy pequeño, claro, de baja producción y de alta eficiencia para ese pequeño consumo, que puede tener su utilidad en ambientes extremos. Y por otro lado, un toro muy tentador, porque con casi 1.800, 1.900 gramos por día, tenía -3. Sin embargo, era un toro de madurez tardía que no llegó a dar semen fértil al terminar la prueba. Entonces, como tantas cosas en genética, la búsqueda del equilibrio, ¿no? O sea, ir a valores interesantes, pero no siempre los extremos. Bueno, con esto queda presentado esta, digamos, posición de un criador o un cabañero ante un tema nuevo. Muchas gracias, Juan. Teníamos previsto una corta sesión de preguntas por parte del auditorio que por cuestiones de tiempo me dicen que vamos a suspenderlas, así que vamos a tratar de redondear un poco el tema. Y lo importante en el día de hoy es darnos cuenta que esto que presentábamos hasta hace poco tiempo como resultados de la bibliografía, hoy tenemos resultados en casa, que es lo importante. Es decir, que esto es posible. Y es posible no solamente porque haya habido un grupo de criadores que estaba dispuesto a medir este rasgo, sino también al equipo de organizaciones que están involucradas y sobre todo por el desarrollo de INTA, de poder contar con estos comederos que fueron el primer escollo para una idea de red de testaje como la que estuvimos viendo hasta ahora, cuestión que hemos visto con Aníbal ya hace un par de años atrás sobre este tema. Lo primero es darles una idea, y le pediría a Aníbal, a Juan y a Sebastián que lo corroboren, no, es darnos un poco de idea de qué estamos hablando. Si nosotros vemos la estación de testaje de Quillú, de la raza Hereford en Uruguay, que tiene en total 16 comederos en servicio, esos 16 comederos tienen la capacidad de poder, por tanda de testaje, que dura alrededor de 70 días, 8 animales por comedero. En 70 días más 20 de acostumbramiento a la dieta, lleva a 3 tandas por año. 3 tandas por año, de 8 animales por comedero, 16 comederos son 128 animales por tanda, con lo cual estamos hablando de alrededor de 380 animales al año para una estación de testaje. ¿Por qué menciono esto? Porque estos resultados que son tan importantes tienen una limitante, como fue presentada, que es la capacidad de evaluar fenotípicamente los animales que llevarían a una evaluación genética que sería utilizado para una evaluación genómica, como nos explicó Sebastián. Es evidente que un rasgo de esta naturaleza, para tener impacto económico en el sistema productivo del país,
tiene que tener gran cantidad de acuerdos para poder ser llevado adelante. No se trata de una raza, no se trata de una organización, se trata en realidad de un plan estratégico. Esa es la visión que uno podría llegar a transmitir en base a estos datos de la restricción física para la toma del dato. Y en esto me permitiría salirme del libreto que me ha pasado el presidente del foro y es hacerle una pregunta a Aníbal por Domingo. Aníbal, ¿en qué estado se encuentra la capacidad de ofrecer en el mercado argentino los comederos que fueron desarrollados por INTA y entiendo que una empresa estaba en el proceso de producción? Sí, para responder a tu inquietud, yo justamente creo que 10, 12, 15, 16 comederos no resuelven la evaluación de una raza para nada. Necesitaríamos 10 o 20 veces más esa capacidad para empezar a hablar. Esos comederos fueron desarrollados, están ya bajo licencia para una empresa comercial, que creo que ya están acá en la rural, están mostrando los comederos, así que yo creo que en poco tiempo, en un mes o dos, estará ofreciéndolos comercialmente. Nosotros tenemos instalado 11, vamos a llegar probablemente a 15 o 16 unidades pronto, pero es un sitio que puede administrar 80, 100 toros, ¿no? Como se dijo recién, tampoco nos vamos a poder convertir en un centro de evaluación de toros cuando una estación experimental está destinada a muchas otras cosas. Y sería muy interesante que hubiera varios nodos, varios sitios de testaje en la geografía del país. Yo imagino que habría que tener por lo menos 5, sino 4, 5, 6 sitios que nos permitan una capacidad de evaluación de unos 1000 toros por año para empezar a hablar de hacer algo con las razas más emblemáticas, digamos, con mayor. Esto es en cuanto al desarrollo que pueda haber de ámbito local. O sea, existen sistemas muy parecidos en el mundo, se pueden importar, existen sistemas brasileros, sistemas canadienses, sistemas sudafricanos. O sea, eso respecto de los comederos. Yo creo que él tendría que avanzar y es interesante que avance porque si no vamos a terminar comprando lo mismo que queremos evaluar. O sea, vamos a tratar, en un catálogo de semen americano o de otros orígenes, vamos a comprar consumo residual negativo. O sea, las cosas ocurren en la Argentina a pesar de nosotros. Eso yo lo digo mucho en el INTA y suena bastante. Nuestros tiempos y nuestros ritmos a veces son un poquito lentos y a veces uno quisiera ver que las cosas se aceleren. Pero yo en esta oportunidad soy bastante optimista, creo que estos equipos están en el medio, ya van a estar disponibles, se pueden armar en la red y lo que es importante allí no solamente conseguir los comederos, sino pensar cómo las asociaciones se pueden organizar para capturar y procesar y darle valor objetivo a esa información. En realidad los comederos es nada más que un instrumento, lo que vale es la información. Si la información va a estar bien procesada, bien depurada y no sesgada, va a ser una información de valor y objetiva, y eso es muy importante. En el INTA, por ejemplo, el próximo paso que uno se imagina dar en cooperación con todos los que se han interesado en esto es imaginar la plataforma de gestión de datos, para que quien esté en este escenario de discusión de ese dato se sienta que su dato es objetivo y que no es sesgado. Así que nada más que eso puedo decir por ahora respecto de esto. Bueno, vamos a dar terminado entonces a este panel. Muchas gracias a los participantes y un solo comentario final. Tenemos todavía una deuda con la genética formal, la genética como un insumo más en nuestro sistema de producción de carne. Con lo cual, contar con una herramienta que incentive al resto de los ganaderos a utilizar la genética formal debidamente evaluada será un gigantesco paso adelante. Un gran desafío para todos nosotros en su conjunto. Muchas gracias. Y gracias a los visitantes.